vamos a recibir al empresario tecnológico Arturo López Valerio, quien nos hablará sobre la presencia en nuestro país de el índice GovTech 2020. ¿Qué es el índice GovTech, Arturo? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su importancia? O sea, ¿qué hago con el GovTech? Mira, el GovTech es un índice publicado recientemente por la CAF, que es un organismo internacional, que es el Banco de Desarrollo para América Latina, el cual recoge un índice de diferentes aristas que mide el avance tecnológico de la infraestructura tecnológica de los gobiernos y de la simplificación de la tramitología hacia los habitantes. Entonces, el GovTech como término es prácticamente este ecosistema de emprendimientos que surgen para facilitarle la vida al ciudadano, para que los gobiernos no tengan que crear infraestructuras de personal, de tecnología, sino que van contratando empresas tecnológicas que van supliendo esa cadena de valor de la relación del ciudadano. ¿Y de qué manera eso impacta al ciudadano? Fíjate, hay varios ejes que voy a mencionar que son fundamentales para generar una aceleración, uno, en los gobiernos, pero también una simplificación de la administración de esa relación con el ciudadano. Estamos hablando del entorno de la innovación, el entorno digital, temas que hemos mencionado anteriormente en este espacio, el entorno industrial, el entorno político, el gobierno digital y los marcos de contratación y la cultura de contratación. Todo eso lo mira el GovTech para producir soluciones tecnológicas para que simplifiquen esos procesos, que al final se convierte en una tramitología complicada y que termina generando pérdidas millonarias, sobre todo del tiempo del ciudadano en ese sentido. En el índice, entonces, se miden aspectos, como mencioné, alrededor de lo que son las políticas públicas. La tendencia en los gobiernos de Latinoamérica es tratar de que los gobiernos sigan creciendo y creando infraestructura, empleos, para resolver los problemas ciudadanos. En otras latitudes, con un pensamiento más avanzado, lo que van es a la formación de un ecosistema. Y si dicen, necesito un data center, en vez del Estado construir un data center, pasa en Estados Unidos, le dicen a Microsoft, mira, voy a licitar el data center. Y participa IBM, Microsoft y otras compañías. Y esto lo suplen al Estado y hacen los famosos contratos. Pero esos contratos generan un valor y una serie de indicadores públicos, entonces gobiernan y vigilan que ese valor se produzca y esos índices se cumplan. Ok. ¿Para cuándo estará eso debidamente procesado, instalado y en funcionamiento en nuestro país? Fíjate, el índice existe, pero no se instala, sino que nos presenta una No, quiero decir como la cultura, o sea, la estructura, todo eso. Mira, desde el punto de vista optimista, espero que pronto, porque si no, vamos a estar viviendo un momento vintage en un siglo XXI. Entonces, lo ideal es que no. Entonces, un momento vintage. Sí, el índice del país en el reporte de la CAF, prácticamente tuvimos 3,74 puntos de 10 en el índice. Es decir, que estamos atrás. Y esto es lo que llama la atención. De hecho, escribí una columna hoy en el diario Acento precisamente sobre ese tema, porque tiene que llamarnos la atención. No por un tema político, sino como un tema país. Necesitamos acelerar las tecnologías y necesitamos hacer más uso de ellas. Por ejemplo, el punto de adquisiciones y todo el esquema de procesos de adquisiciones, tenemos la puntuación más alta del reporte y de Iberoamérica con 5,13 puntos. Y la más baja del continente y de Iberoamérica es la de entorno digital en términos de startups, que es de 3,30. Y es ahí el punto de mi comentario. Necesitamos habilitar el ecosistema de emprendimiento para fortalecer mejores proyectos, fortalecer la innovación que ayude a acelerar los procesos de gobierno, ya que hay tantas cuestionantes e interrogantes sobre los procesos de contratación pública
Es mejor, como así expuso hace unos meses atrás con los procesos de educación virtual, que el Estado diga, miren, esta es la ruta de conocimiento educativa y que emprendedores con esa información generen planteamientos, innovaciones y proyectos y se liciten, porque hay que esperar que el Estado cree una infraestructura con genios científicos cuando realmente hay un sector privado que con libre puede suplir eso. Exacto. Correcto. Y es el estándar en todo el mundo. Entonces, pudiéramos decir que algo así se ha hecho entonces ahora, pero obviamente empujado por la pandemia y la situación actual con el tema de la educación virtual, que han sido productores de televisión o emprendedores del área de televisión que están supliéndole al gobierno un servicio que el gobierno en sí no tenía tiempo para preparar, por muchísimas razones. Hay un punto donde se quedó corto ese proceso, y es el que menciono inclusive en el manifiesto que publicamos en septiembre, y es que tuvimos que esperar que la innovación surgiera del ministerio, y la innovación surge desde cualquier lugar. Lo que hay que dejar claro y transparente cuáles son los parámetros para que entonces podamos generar un ciclo más dinámico, porque tuvimos que esperar meses hasta que el ministerio reconociera un camino. Y no podemos perder el tiempo en esta época, sobre todo con los retos de la pandemia, porque esto nos pega más fuerte. Tuviéramos mejores modelos, mejores contenidos y mejores propuestas que las que tenemos actualmente. Entonces necesitamos aprovechar los datos de este informe que lo tiene la CAF de manera pública, abierto, no cuesta un centavo, se puede descargar, y realmente entender que el gobierno, las startups, los think tanks, la sociedad civil y los inversores de riesgo, que en vez de buscar dinero en el Estado, hacen inversión en empresas, generan empleo, y estas empresas entonces le generan innovación al Estado de por sí, tienen que colaborar, pero necesitamos las rutas y las cadenas de valor totalmente claras, definidas y transparentes. Excelente. Bueno, pues a seguir monitoreando en qué momento nos llega todo lo que nos tiene que llegar para no tener, como dice Arturo, momentos vintage.